Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenido a una nueva clase de termodinámica estadística. Hoy revisaremos algunos conceptos sobre teoría cinética elemental. Hay algunos conceptos necesarios para entender la conductividad térmica. Uno de ellos es el recorrido libre medio, que es el camino o recorrido libre medio o distancia promedio entre colisiones en las moléculas de los gases. Se puede obtener desde la teoría cinética. Si las moléculas tienen un diámetro d, entonces la sección transversal efectiva epsilon sub 0 para las colisiones se puede modelar eh, por la siguiente manera, donde d es el diámetro de la molécula, de cada molécula, y epsilon sub 0 viene a ser igual pi por el diámetro al cuadrado, que representa el área efectiva de una colisión, donde hemos usado un círculo de diámetro 2D para representar el área de la colisión efectiva de la molécula, mientras tratamos las moléculas objetivas como masas puntuales. En el tiempo t, el círculo barrerá el volumen mostrado y el número de colisiones se puede estimar a partir del número de moléculas de gas contenidas en ese volumen. El camino libre medio sería entonces igual a la longitud del camino dividido por el número de colisiones. Como vemos en la figura, el volumen es igual al área de la sección transversal efectiva multiplicado por la velocidad media por el tiempo, ¿no? Donde el recorrido libre media vendría a ser igual a la velocidad media por el tiempo. Ahora bien, el camino libre medio sería entonces igual a la longitud del camino dividido por el número de colisiones. Para estimar la ruta libre media, decimos que es igual a la distancia de viaje dividido para el volumen y dividido para el número de moléculas por unidad de volumen. Y esto nos da una distancia media por colisión igual a 1 sobre pi por d al cuadrado sobre n igual a 1 sobre n epsilon sub 0. El problema con esta expresión es que se usa la velocidad molecular media, pero las moléculas dianas también se están moviendo. La frecuencia de las colisiones depende de la velocidad relativa media de las moléculas, que se mueven aleatoriamente. Refinamiento del camino libre medio. El desarrollo de la expresión del camino libre medio sufre un defecto importante. Se asume que las moléculas dianas están en reposo, cuando en realidad tienen una velocidad media alta. Lo que se necesita es la velocidad relativa media, y el cálculo de esta velocidad a partir de la distribución de velocidades moleculares nos lleva al siguiente resultado: a la velocidad relativa promedio igual a la raíz de la velocidad media, que se aplica en la expresión para el volumen efectivo del barrido en el tiempo t, resultando en la siguiente expresión del camino medio, donde L nos queda igual a 1 sobre raíz de 2 por n y por el área efectiva. Para calcular n, la cantidad de moléculas por unidad de volumen, se lo puede hacer usando la ecuación de estado, donde n es igual a la presión media dividido para la constante de Boltzmann multiplicado por la temperatura.
Ahora revisaremos otro concepto muy importante, que es el calor específico por molécula. El calor específico por molécula de una sustancia es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una molécula de una sustancia en 1 grado centígrado y se expresa como la derivada de la energía media con respecto a la temperatura. Otro concepto muy importante es la definición de calor. El calor se define como la energía térmica que se transfiere entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a distintas temperaturas. La energía térmica o calórica es la parte de la energía interna de un sistema termodinámico en equilibrio que es proporcional a su temperatura absoluta y se transfiere en forma de calor en procesos termodinámicos. A nivel microscópico y en el marco de la teoría cinética, es el total de la energía media presente como el resultado de los movimientos aleatorios de átomos y moléculas, que desaparecen en el cero absoluto. Constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann es la constante física que relaciona la temperatura absoluta y la energía. Se llama así por el físico austriaco Ludwig Boltzmann, quien hizo importantes contribuciones a la teoría de la mecánica estadística, en la que esta constante desempeña un papel fundamental. Su valor en el sistema internacional es 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Teorema de la equipartición de la energía. El teorema de la equipartición de la energía establece que en equilibrio, cada grado de libertad cuya coordenada aparezca en forma cuadrática en la energía de una molécula contribuye a la energía promedio de la misma en un medio kT, siendo K la constante de Boltzmann, de energía por cada molécula. Es decir, se distribuye de igual forma entre los grados de libertad del sistema. Entre más compleja sea la molécula, más movimientos realizará aparte del de traslación. Movimientos iguales al número de coordenadas independientes que son necesarias para describir a una partícula. Por ejemplo, en el caso de una partícula libre en el espacio, tiene 3 grados de libertad traslacionales, x, y y z. Por otro lado, en el caso de un sólido rígido, este tiene 6 grados de libertad, 3 de traslación y 3 de rotación. La constante K, como dijimos, es la constante de Boltzmann. De esta manera, la energía media va a ser igual a un medio, de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto podemos escribirlo de la siguiente manera. Un medio masa, donde la velocidad la desintegramos en la componente en x, más la velocidad en y al cuadrado y más la velocidad en z al cuadrado. Ahora bien, esto multiplicando por un medio y por la masa nos queda así, un medio masa de x al cuadrado más un medio masa por la velocidad en y al cuadrado más un medio por la masa de su z al cuadrado. Y utilizando el teorema de la equipartición, donde cada grado de libertad contribuye con un medio kT, entonces esto nos queda así. Si sumamos este un medio kT por 3, nos queda que la energía media es igual a 3 medios kT, que viene a ser el teorema de la equipartición de la energía.